por favor, respeten mi privacidad y la privacidad de todos mis seres queridos. En los últimos días se han propagado tantas mentiras, sugerencias malignas, rumores e incluso acciones muy lastimosas por parte de quienes buscan sacar dinero y quieren aprovecharse para lucrar de esta etapa de transición en mi vida. Respetuosamente les pido a todos que por favor paren ya. Ya es suficiente. Bueno, se está refiriendo claramente a la prensa, que ha hecho un circo mediático. Hemos tratado nosotros de no caer en ese mismo estilo con esta historia del padre Alberto desde el momento en que aparecieron las fotos en la playa con la señorita que está a su lado, que todo parece indicar que es su novia. Está con nosotros el profesor de Teología de la Universidad Internacional de la Florida, Daniel Álvarez, gracias, y Rosa Townsend, periodista internacional. Gracias a ambos por estar con nosotros. ¿Cómo lo ves, este nuevo giro? Bueno, la transición a la iglesia episcopal un poco súbita, creo que eso se tiene que admitir. Me parece que lo que he oído hoy de la conferencia de prensa fue un poco desafortunada por comentarios, hay que decir, lo tengo que decir, del obispo Frade, un hombre que yo sé que es un hombre íntegro, que ama a la iglesia católica, la respeta, tiene buenas relaciones ecuménicas, pues parece a mí de que me parece bien el furor, ¿no?, en la euforia de este evento. Me parece que se usaron palabras desafortunadas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, la que viene además al caso es la de que por fin él estaba con una mujer, no con un niño. Me parece a mí que eso es una manera... indirecta. Bueno, yo diría directa de ir a la iglesia. Católica, de la iglesia católica. Yo sé que en una conferencia de prensa, cuando uno no está hablando de un texto, uno puede decir cosas que con intención no, pero las palabras, una vez que tú las sueltas, ya no puedes controlarlas. Y me parece que esas palabras fueron innecesarias. Me parece a mí que el obispo Frade debe llamar a Favarola, debe excusarse con Favarola y limar esas asperezas. Bueno, ya tú escuchaste lo que yo acabo de decir en el primer segmento, donde Favarola, el comunicado es sumamente fuerte, donde dice que va a haber una profunda división entre ambas iglesias. Y el otro detalle importante me parece a mí que Alberto, a quien todos queremos y respetamos, y yo personalmente le deseo un buen futuro como pastor, que él ama la iglesia, el ministerio de Cristo en la iglesia episcopal, pero la transición de la teología católica a la teología episcopal es un salto bastante brusco. Me parece a mí que el proceso de reflexión, si ella lo hizo, en un futuro quizás, bueno, él no me debe explicaciones a mí, pero la gente va inevitablemente, María Emilia, a preguntarse cómo tú saltas de tener una visión de la Eucaristía tan fuerte como la tiene la iglesia católica, de momento te vas a parar en la iglesia episcopal que no tiene la misma teología. Así que no, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Daniel, porque este salto tan brusco, él dijo que iba a necesitar un tiempo para reflexionar. Bueno, yo creo que lo que hoy hemos aprendido es que el padre Alberto, como tú decías antes, lleva mucho tiempo planificando este cambio a la iglesia. Esto no se produce en 2 semanas por un escándalo que sale en unas fotos. Esto sin duda es algo que en él ha venido increciendo y se ha producido ahora, porque efectivamente la parte más diferente entre las dos religiones es la Eucaristía. ¿En qué sentido la Eucaristía? Bueno, los católicos, yo soy católica, creo que soy la única católica aquí, creemos que en la transustanciación de la Eucaristía... Yo conozco episcopales que creen en la transustanciación también. Pero bueno, tú puedes creer episcopales, pero normalmente la Iglesia episcopal no cree en la transustanciación. Nosotros los católicos creemos que es la sangre y el cuerpo de Cristo en ese momento. Eso mismo, no perdamos el público. Significa que en ese momento el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes y son reales. Yo creo eso también. No, pero la presencia real de la Eucaristía. Bueno, la presencia real, de acuerdo a Calvino y Lutero, es mucho más débil, que es consubstanciación, que la doctrina de la Iglesia Católica, que es transustanciación, que es la transformación literal de la sustancia del pan y la vida. Información que tú traes, punto hecho. Yo lo que creo es que esto la información que traes, Rosa. Bueno, 2 cosas. Por una parte, que este salto indica que hay una preparación en todo esto. Y esa preparación es no solamente por el celibato, sino porque varias fuentes, y tengo creo bastantes fuentes en la Iglesia Católica, me confirman la gran frustración que tenía el padre Alberto con el arzobispado. Bien. Con el arzobispo y las personas que le rodean. Esto viene desde hace bastante tiempo. Con Favarola, que es el jefe de ese arzobispado. Exactamente. ¿Y cuál era la frustración? ¿Por qué? Pues la frustración es por razones económicas de trato, porque él pensaba que los intereses económicos en este arzobispado están por encima o los ponen por encima de los intereses pastorales. Esto es lo que él pensaba. Y por cierto, al hilo de esto me gustaría decirte una noticia en exclusiva porque no la ha publicado nadie todavía, y es que el arzobispado de Miami está básicamente en vías de una bancarrota. No la va a declarar inmediatamente, pero va a vender varias iglesias, no 8 como se han dicho, sino más, y no las va a consolidar como está diciendo, sino que va a vender las propiedades
Y, por ejemplo, ha vendido el Youth Center y ha desmontado también un importantísimo ministerio que es el Ministerio Juvenil. Lo acaba de cancelar. Esto no ha salido en ningún sitio, así que te lo estoy dando a ti como exclusiva. El Ministerio Juvenil, como ellos sabrán, aunque no sean de la Iglesia Católica, es importantísimo. Es de donde salió el Padre Alberto, el Ministerio Juvenil. Entonces, aparte de eso, me estás diciendo de que la Iglesia en su totalidad, el Arzobispado de Miami, va hacia la bancarrota. Sí, no digo que la vaya a declarar inmediatamente. La arquidiócesis. La arquidiócesis, perdón, sí. No es que la vaya a presentar inmediatamente, pero de momento, en esta reorganización que está anunciando paso a paso, como para darlo un poco con dosis, ¿no? Primero va a vender una serie de propiedades, va a decir que las consolida unas parroquias con otras, ha vendido el centro, el Youth Center, que son unos terrenos inmensos al lado de la Ermita de la Caridad, donde, por cierto, en el peor momento del mercado. En el peor momento, pero bueno, donde estaba, por cierto, viviendo Monseñor Agustín Román, que se ha quedado homeless, porque han vendido la casa donde él vivía. Y todo esto está pasando. Entonces, han pasado otras muchas cosas con Radio Paz, que el Padre Alberto está francamente frustrado. Ahora bien, yo como católica creo que eso no es suficiente motivo, la frustración con una arquidiócesis concreta no es suficiente motivo como para irte de una iglesia. No, pero porque es un cambio... Bueno, ¿él puede ir con Ruama para la Iglesia Católica? Bueno, pero perdona, eso lo hablamos si quieres ahora. Son dos cosas distintas. El celibato yo creo que es un tema aparte, pero muy legítimo. Vamos a discutir ahora. ¿Cómo se siente ese fiel que me está mirando, fiel católico, al ver que ya el Padre Alberto oficialmente ha abandonado la iglesia? ¿Cómo tú crees que se debe? Muchos católicos de su parroquia, mucha confusión en unos cuantos. Otros se van a sentir que pueden ir a la iglesia episcopal. Obviamente es un hombre que tiene un carisma enorme, que tiene un grupo de seguidores y una simpatía. Tú le has dado las cifras aquí, la simpatía. Otros van a cuestionarse el apresuramiento, la transición tan brusca. Así que el futuro de Alberto en la iglesia episcopal está asegurado, pero su relación con la iglesia católica, la forma que sale, la forma que la iglesia católica se siente herida, eso puede crear un terremoto. ¿Y qué saca la iglesia episcopal al tenerlo a él entre sus reverendos? Bueno, es un hombre que trae mucha personalidad, carisma, ya lo están integrando a mis diferentes ministerios de la iglesia, va a ser una contribución, yo creo, enorme a la iglesia, pero al mismo tiempo, ¿cómo lo puedo decir? Yo soy teólogo, me siento implicado en este debate, también cierta sombra por las circunstancias en que viene la iglesia episcopal. Es decir, yo hubiera preferido que la iglesia episcopal hubiera tratado la transición de Alberto de una manera mucho más callada, mucho más moderada. Entonces, esta conferencia de prensa de hoy... En ese sentido, Favalora tiene razón, que realmente han hecho esto un circo. Venga, dígame. Claro, bien es cierto que venimos después de un escándalo, ¿no? Pero es un circo. Como todos sabemos, el Padre Alberto es una figura pública. ¿Cómo se puede esconder? De hecho, la ceremonia litúrgica de recepción del Padre Alberto se hizo a puerta cerrada. No se invitó a nadie. Yo creo que había solamente un fotógrafo. Simplemente se hizo una rueda de prensa al final de la ceremonia, y ahí quizás donde usted oyó las palabras que usted piensa que son desafortunadas. Yo no quiero criticar a nadie, yo pienso que sí, quizás al obispo Frade. Pero ¿tú no crees que fueron desafortunadas cuando ese hombre dice, él estaba con una mujer, cuando está violando, sus votos de castidad y su compromiso de celibato? Por favor, vamos a distinguir las cosas. Bueno, pero él se comprometió en la Iglesia Católica con una disciplina, no es dogma, como todos sabemos. Pero todos nos comprometemos. No, un momento, perdóname. El celibato es una disciplina en la Iglesia Católica, no es dogma. Y él se comprometió y tuvo 8 años para pensarlo. Entonces, ciertamente eso lo ha roto. Y yo creo que el obispo Frades debería haber respetado que cuando estaba en la Iglesia Católica, sí, Alberto, violó una norma de la Iglesia Católica. Padre Mario, dígame, termine. Su punto. Yo simplemente pienso que el Padre Alberto hizo, ¿me entiende? Lo que... Está enamorado, ¿me entiendes? No hay una fórmula para decir esto es lo que tienes que hacer cuando tú te enamoras y eres célibe y eres parte de la Iglesia Católica y tienes que ser... Perdón, yo soy protestante, padre, con todo su respeto. Yo soy protestante. Hay una forma... Mira, no puedes jugar a Alberto porque yo soy pecador también. No se puede jugar a nadie, eso es lo que estoy tratando de decir. Espérate, pero hay una forma que si él sabía hace dos años, solo hemos discutido aquí, de que tenía problemas con cosas que él ha dicho ya eran indefendibles. Debió haber dicho lo mismo, mira, no puedo defender estas cosas más, no puedo defender el celibato, quizás otras cosas más que ya tú has aludido en lo ¿Y cómo sabemos que él no lo hizo en algún momento? Ahora, aparentemente... ¿Cómo sabemos que él no lo hizo? Espérate, bueno, aparentemente... sabiendo la política muchas veces de la Iglesia... Pero una cosa sí podría haber dicho. Que termine el punto del Padre Mario, sabiendo este tipo de política que existe sin criticar, ¿verdad?, a la Iglesia romana, porque en fin de cuentas no le deseo mal ni nada por el estilo, sin criticar a la Iglesia, sabiendo la política, que la política es decir, ok, hablamos, vamos a resolver esto entre nosotros, o quizás vamos a esperar un tiempo y a ver qué pasa.
¿Quién sabe? ¿Por qué podemos asegurar que el padre Alberto no fue y le dijo a sus superiores lo que estaba pasando? Espérate. Vamos a suponer que sí fue. Te voy a dar el beneficio de la duda. Si él no recibió satisfacción del obispo, entonces tiene que haber dicho esto: no puedo seguir con esta iglesia católica. Exactamente. Me retiro, cuelgo mis hábitos, le pido dispensación a la iglesia que me deje. Primero pido dispensación a Roma, que me deje ser casado y sacerdote. ¿Es posible que referente a la dispensación, déjeme decirle algo. Mi padrastro dejó la iglesia católica romana cuando yo era un niño. Sí. Él todavía está esperando la dispensa de Roma. Él ha sido sacerdote episcopal por más de 20 años y nunca la dispensa de Roma. En cualquier caso él podía no haberle llegado a la dispensa, pero lo que ha hecho el padre Alberto está muy mal porque ha creado un escándalo completamente innecesario y si él no podía mantener el celibato no lo debería haber hecho de esta forma tan ignoble. Y digo debería porque él sabía que cuando iba... Sí, digo innoble y lo he escrito esta semana en mi periódico. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente a lo que se exponía cuando iba a las playas y los bares alrededor de su parroquia. Seamos sinceros con nosotros mismos. Si el padre Alberto no fuese la figura social que él es, si el padre Alberto fuera quizás otro sacerdote de parroquia como nosotros que no salimos en ninguna parte, ¿verdad? Para decirlo así de alguna manera, se hubiera dado todo pero tú estás confundiendo dos cosas. Exactamente. El hecho de que es una figura pública no quita, lo cortés no quita lo valiente, que cometió un error, pero más importante aquí, él admitió que cometió un error. Mira, si la iglesia episcopal podía haber hecho esto muy bien, sabemos que viene de una penumbra moral y espiritual que el mismo Alberto ha admitido. Soy culpable de violar mi compromiso con esta institución. Tú no vienes, tú no lo aceptas con bombas y platillos, tú no haces alarde, porque sabes que hacer alarde primero estás hiriendo la otra confesión. Me tengo que ir, dime, el estipendio, ustedes reciben un estipendio de la iglesia, por lo tanto... Nosotros tenemos familia, ganamos un salario igual que un beneficio. Y ese podría ser la misma situación para el padre Alberto. La iglesia episcopal trabaja mucho en problemas de justicia social y todo eso, estoy seguro que el padre Alberto va de alguna manera a recibir su beneficio. ¿Cuánto proceso va a pasar antes que pueda ser como uno de ustedes? Eso depende del comité permanente. La iglesia episcopal es una iglesia democrática y no es solamente el obispo, eso depende del comité permanente, exámenes canónicos que el padre Alberto tiene que tomar, que yo pienso que va a pasar sin ningún tipo de problema, pero puede ser algunos meses, yo espero que sean unos meses. Y el hecho de que el domingo va a poder dar un sermón, pero no dar la Eucaristía, ¿eso cómo funciona? En la iglesia episcopal hay un sistema jerárquico también, pero es un sistema muy democrático. Los que más poder tienen en la iglesia episcopal son los laicos, y todos somos sacerdotes por medio de nuestro bautismo. Pero déjame preguntarte una cosa. Está el obispo, están los sacerdotes y los diáconos. Él va a predicar como predica laicos de nuestra iglesia hasta que pase el proceso canónico, que no es de ordenación, sino es canónico y se les recibe como sacerdote. Y es degradado al Estado. Y es degradado al Estado laical. Se dice muchas veces, es degradado al Estado laical. No. En la iglesia episcopal los laicos tienen más poder que los sacerdotes. Ah, qué bien, entonces... Yo tengo que hacer lo que el Vestri de San Tomás me diga que tenga que hacer. Ah, muy bien. Bueno, la iglesia episcopal no quiere decir que está regida por los obispos. Por obispos, una iglesia formada por obispos, gobernada por obispos. Les agradezco, tenemos una encuesta para que usted también participe. En la Convención General hay dos cámaras, la Cámara de los laicos y los sacerdotes y la Cámara de obispos, y ninguna resolución pasa si no pasan las dos cámaras. Bueno, vamos a ver entonces cuando el padre Alberto esté vestido de la manera que están vestidos ustedes. Y lo bienvenido siempre. Gracias. Y tenemos una encuesta para que usted también participe en marielvira.tv. Vaya a mi página del internet, marielvira.tv, y dígame si usted está de acuerdo en el hecho de que ahora se une a la iglesia episcopal el padre Alberto. Gracias, muchachos.